El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pueden tomar asiento. Dile a la montaña que se mueva. Con mucha frecuencia le expreso a las personas que una de las cualidades del evangelio verdadero, de la vida cristiana conforme al propósito de Dios, es lo experimental que resulta ser su ejercicio o su práctica. El evangelio no es un concepto teórico, no es una filosofía que no puede ser llevada a la praxis, a la realidad. El evangelio es experimental, no se queda en palabras. Lo vemos sus resultados en todos los aspectos de nuestra vida. Los que se dedican a vender sueños sin la responsabilidad de qué va a pasar con quienes compren esos sueños, tienen un grave problema porque generalmente venden el sueño una sola vez y después que se lo compran no se lo vuelven a comprar, porque cuando tú compras un sueño y no te sale la verdad, simplemente fue un sueño, entonces tú no vuelves a comprar sueños. Los sueños se compran una sola vez. No hay posibilidad de comprarlos varias veces. Y los vendedores de sueños tienen ese problema porque no pueden demostrarlo en la vida práctica. Hoy quiero hablar de la fe y lo haremos con uno de los episodios más impresionantes, a mi juicio, que tuvo el ministerio de Jesucristo. Que de manera particular yo creo que este hecho impactó en los discípulos. Y es el momento cuando Cristo maldice a la higuera y la higuera se secó. Es bueno explicar que una higuera es un árbol que da higos. Es quizás un árbol que no es muy común en las tierras nuestras aquí en el Caribe. No sé si en América en sentido general, pero en las tierras de Palestina, en el área donde se desarrolló el ministerio de Cristo, era un árbol, o todavía lo es, que con frecuencia aparece. Era muy común. Una higuera en esos lugares podría ser como una mata de mango para nosotros, una mata de aguacate para nosotros, que son árboles que uno encuentra en muchos patios de nuestras casas, ¿verdad? Y la gente siempre espera que cuando llega la temporada ellos tengan fruto. Qué triste es tener una mata de mango y nunca pare un manguito. Uno se queda como con el deseo, ¿verdad? O una de aguacate. Yo no sé si a usted le encantan los aguacates. A mí me encantan los aguacates. En mi casa hay una mata que yo vivo creando condiciones para que no se me maltraten los aguacates cuando caen.
Porque yo me quiero asegurar de que cuando caigan yo me lo pueda comer. Y a veces yo me desespero y digo, va a caer, va a caer. Entonces busco una vara y yo lo ayudo a caer, de manera que yo lo pueda parar, ¿verdad? La higuera en los tiempos de Jesús podría ser un tipo de esos árboles que yo le acabo de mencionar. Son comunes y la gente disfruta los higos, los consume y espera poder alcanzarlo cuando llega el tiempo. Jesús maldijo la higuera y ésta se secó. Y cuando yo meditaba en esto, le pedí al Señor que nosotros como iglesia, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, podamos tener el tipo de fe que Cristo puso en práctica cuando hizo esta declaración contra la higuera. Dice la Biblia que Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto y ésta se secó. Ese es un tipo de fe. Y es el tipo de fe que puede provocar que las montañas o las imposibilidades que hay en nuestras vidas sean alineadas con el poder de Dios que ha sido puesto en manos de la iglesia. ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo Jesús? Yo creo que ese amén se quedó corto. Lo voy a preguntar nuevamente. ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo Jesús? El relato de Marcos capítulo 11, como también lo relata Mateo capítulo 21, encontramos a Jesús camino de Jerusalén después de haber pasado la noche en Betania, a donde había regresado después de una breve entrada triunfal a Jerusalén. Y Marcos dice que Jesús sintió hambre. El hambre de Jesús hace que se fije en una higuera en el camino por si pudiera tener fruto. Marcos dice que Jesús ve desde la distancia que la higuera estaba frondosa, llena de hojas, y se acerca a ella con la expectativa de encontrar algún fruto. A pesar de que Marcos dice el detalle, no era temporada de fruto, no era temporada de mango, no era temporada de higo, pero toda la apariencia de la higuera era de que tenía frutos. ¿Por qué? Porque quizás tenía las flores. Marcos entra en el detalle y dice como que aparentaba, estaba llena de hojas, pero no tenía frutos. Y aquí Jesús utiliza todo lo que pasa para expresar el contraste entre la frondosidad de la higuera y la carencia de frutos en ella, para transmitir una enseñanza poderosa. Verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca coma nadie fruto de ti. Y lo escucharon los discípulos. Jesús maldijo la higuera, la condenó a que nadie vuelva a comer de ella frutos. Es interesante el término que usa Jesús. Jesús no habla de higos, habla de fruto, lo que apunta que está aprovechando el escenario para transmitir
una enseñanza. Los discípulos quizás pensaron que Jesús, al maldecir la higuera, no lo estaba haciendo en serio. Quizás Jesús se molestó, pero lo que está diciendo no lo está diciendo en serio. Pudo ser un pensamiento de los discípulos, porque Cristo, yo me imagino, un ejercicio especulativo válido en este escenario sería que eran las 11 de la mañana. Quizás Jesús, por el afán del ministerio, no pudo desayunar y ya hacía algo de hambre. Y pensó que un higo podía calmar su hambre. Y entonces cuando va a la higuera, yo creo que ese es un buen argumento para los maroteadores, diciéndole hasta Jesús maroteaba. Pero va a buscar el fruto, tenía hambre, era una hora, y cuando busca no encuentra. Y yo me imagino que los discípulos también se sintieron un poco mal, pero cuando Cristo hace esta declaración y maldice la higuera, quizás ellos no pensaron que era una declaración en serio, porque no era para tanto, Señor. Simplemente no tenía fruto. ¿Por qué has dicho eso? O quizás pensaron, bueno, Jesús dijo eso, pero no era en serio y nada va a pasar, nada va a ocurrir, porque Él lo dijo porque se sintió decepcionado, porque no encontró el higo que estaba buscando para de alguna manera calmar su hambre. Todo eso es especulación, pero son cosas que a uno le vienen a la mente sobre lo que pudo pasar en el escenario. Ahora, lo que en realidad estaba pasando es que Jesús le extiende los límites de la comprensión de la fe a los discípulos, quienes aunque caminaban con Jesús, no entendían la grandeza del poder de Dios que se estaba manifestando ante ellos. Y yo creo que este es el punto fundamental aquí. ¿Y por qué lo creo? Porque en mi experiencia de vida cristiana y en mi experiencia como pastor, me he dado cuenta de que mucha gente que asume el evangelio como forma de vida no siempre comprende, no siempre entiende los alcances de la fe y del poder de Dios delegado en aquellos que han creído en Jesucristo. Y le voy a poner un ejemplo básico que nos puede pasar con mucha frecuencia. Si a usted le da un dolor abdominal o dolor de barriga, como decimos, fuerte, usted está aquí en el templo y de repente empieza a doler y empieza a apretar, como los dolores renales, ¿verdad? Empieza a apretar. Muchas veces, puse el ejemplo del templo, pero podría ser en su trabajo, en su casa. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando le da un dolor fuerte y uno siente que se va a desmayar, que va a perder el control? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Vamos para el médico, ¿sí o no? Vamos a llevarla al médico. Y si yo le digo, ¿y usted no pensó en que Dios podía sanarlo? Bueno, sí, pastor, pero sí está bien, pero yo quise mejor ir al médico. Porque es casi el estándar de reacción en nosotros. ¿Qué yo he aprendido en la práctica de la fe? Que mi primer recurso debe ser apelar a Dios. Y no crea que es que yo soy muy diferente a ustedes. Lo he conseguido en el desarrollo de la vida cristiana. Y por eso hoy lo puedo testificar. Porque uno tiene la tendencia a dejar esos conceptos, esos principios y fundamentos del evangelio, uno lo deja en el marco de la vida religiosa, pero no lo lleva a la práctica
de todas las necesidades que podemos enfrentar en la vida. Y precisamente lo que Cristo está haciendo en este momento cuando maldice la higuera es trasladando la comprensión de la fe de los discípulos del concepto meramente religioso a la cotidianidad de su vida, del desarrollo de todos los eventos en su vida. Yo he aprendido hasta pedirle al Señor que me ayude a encontrar una dirección. La primera vez que yo fui a Orlando, Florida, mis hijos estaban pequeños y queríamos ir a uno de los parques de diversiones. Y yo, muy atrevido, decidí salir de Miami como a las 6 o 7 de la noche, conduciendo en un carro, rumbo a Orlando, 4 horas de camino. Era en la época de los mapas, no existía el GPS ahora. Era en la época que uno abría un mapa grandísimo y decía, toma la I-95. Y dobla, y después allí. Y uno, así era que uno llegaba. Y yo muy atrevido tomé esa decisión. Salí de un evento que había en Miami, me fui, mis hijos estaban chiquitos. Y íbamos para Orlando, yo tenía un hotel reservado. Hermanos, yo no sabía, pero yo me cogí, el viaje son de 3 horas y media, 4, yo me cogí 5 o 6. Porque el que anda así se pierde mucho. No dobla cuando tiene que doblar, se le pasan las salidas y una cantidad de cosas. Llegamos, eran como las 12:30 de la madrugada o la 1 de la madrugada. Y llegamos a Orlando y entonces en Orlando era que yo estaba perdido. Ahí era que yo estaba perdido. Si en la carretera de Túmbulo, cuando llegué a la ciudad, entonces era que yo nunca había ido a esa ciudad y llego en la madrugada con mi esposa y mis 2 hijos chiquitos que habían tenido como 3 o 4 sueños ahí atrás. Hermanos, yo di vuelta. Yo no sé si eran las 2 de la mañana ya. Yo tenía una angustia, además del cansancio. Una angustia, porque yo decía, Dios mío, ¿y ahora? ¿Y ahora dónde nosotros vamos a amanecer? Si seguimos por este rumbo, vamos a amanecer en la calle. Dije, no, yo tendré que buscar cualquier hotel, voy a perder la noche por lo menos y fácilmente toda la reservación de este hotel y demás. Y yo recuerdo que me paré a la derecha. Mi esposa es testigo de eso. Yo hice la oración, bueno, quizá la de Jonás fue. Jonás capítulo 2. Yo le recomiendo que busque porque fue la oración que hizo desde el vientre del pez. Así hice yo esa oración, desesperado. Señor, perdona mi atrevimiento. Ten misericordia de mi familia, Señor. Ellos no tienen que pagar mis errores. Ayúdame a llegar a ese bendito hotel, Señor. Después que termino mi oración de fe, hermano, eso fue así como se lo estoy contando. Cuando termino de hacer esa oración, menos de 1 cuadra encontré el hotel. Yo estaba en la calle. Eso fue impresionante. Eso fue impresionante. Yo estaba como a media cuadra del hotel. Cuando hice la oración, yo no sé si fue el Espíritu que nos trasladó de algún lugar donde estábamos a ese lugar. No sé. Lo que yo hice una oración de fe. Eso sí se lo garantizo porque estaba desesperado. ¿Por qué le hago esta anécdota? Porque uno aprende en sus momentos de desesperación a involucrar a Dios en esas necesidades por las que uno está pasando. Cristo está tratando de sembrar
un concepto que los discípulos todavía no dominaban. Necesitaban aprenderlo. Nuestra relación con Dios no es una relación meramente religiosa. Dios tiene que ser todo en nuestra vida y Dios está dispuesto a actuar en todo en nuestras vidas. En todo. Y tengo muchos testimonios de negocio, de empleo, pero no se los voy a contar ahora. Los discípulos, cuando Jesús hizo esta declaración de maldecir la higuera, ellos no tuvieron conciencia de lo que estaba pasando, pero dice el verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, cuando yo lo leo así se oye muy cristiano, pero quizá no tiene la entonación de lo que pudo haber sido la reacción de Pedro. Yo me imagino que Pedro, cuando lo vio al otro día, dijo: Maestro, se secó. ¿Verdad que se entiende diferente? Maestro, se secó. Ahora, ¿qué estaba quedando en evidencia? Que los discípulos que andaban con Cristo no esperaban que la maldición que Cristo declaró sobre la higuera realmente fuera efectiva. Porque ellos no sabían involucrar el poder de Dios en la cotidianidad de su existencia. Y precisamente esa era la base de la enseñanza del Señor. Y lo primero que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu al meditar en esta palabra es, y lo titulé así, la primera gran lección dentro de todo aquí es: debemos revisar los alcances de nuestra fe. La fe en Dios alcanza para todas las áreas y situaciones de nuestra vida. Debemos reflexionar hasta dónde yo estoy poniendo en práctica la fe. Hasta dónde yo estoy creyendo que Dios puede intervenir. Hasta dónde yo de verdad creo firmemente que Dios tiene jurisdicción en lo que me está pasando. Yo he venido a decirte, es tiempo de romper los límites de esa fe que se ha quedado en lo cosmético y llevarla a una fe poderosa conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando damos las clases de los dones del Espíritu, a veces yo hago el ejercicio de preguntarle a los alumnos: ¿qué don tú quieres? ¿Qué don tú deseas? Y pongo a todo el mundo a decir qué don quiere. La mayoría de la gente dice don de sanidad, don de milagros, don de hablar en lengua, los dones rimbombantes y que llaman la atención. Nunca en una de nuestras clases he escuchado a nadie decirme: yo quisiera el don de fe. Y les voy a decir algo: el que recibe el don de fe, en el combo, como si fuera papita para la hamburguesa, viene el don de milagros. ¿Cuántos quieren el don de milagros? Sea sincero y diga amén. Pero para tener el don de milagros, creo que necesariamente hay que tener el don de fe. Dile a ese monte. Por eso Cristo entra en esa declaración. Cristo le está rompiendo los circuitos del entendimiento a sus discípulos que estaban limitados a el ambiente
de la práctica religiosa lo que habían entendido de la fe. Y muchas personas, al igual que los discípulos, aunque hablan del poder de Dios delegado a la iglesia, del poder que se desata cuando obramos o pedimos en el nombre de Jesús, muchas veces lo limitan a ciertas situaciones o casos y no lo llevan a la cotidianidad o generalidad de su vida. Tú eres abogado y tienes un caso difícil y tú no hallas cómo vas a poder enfrentarlo. ¿Por qué tú no oras? El Señor ahí en el estrado te puede dar la revelación de lo que está pasando y tú recordarte los argumentos que tienes que presentarle al juez para hacer valer tu tesis. Tú que eres un médico y estás tratando un paciente que ya no sabes cómo enfrentarlo, o tienes que hacer una cirugía que no sabes cómo va a resultar, ahí en el quirófano tú puedes clamarle a Dios y decirle: Señor, toma mi mano y dirígeme aquí, porque humanamente yo pierdo a este paciente, pero si tú me diriges yo lo salvo. Aleluya. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Jesús quiere que llevemos la fe a otra dimensión. Por eso el Señor usa esa figura que, aunque era una figura como técnica de expresión, la referencia de Jesús no se quedaba en lo literal. O no se quedaba como en lo figurativo, sino que literalmente le está diciendo, verso 22. Respondiendo Jesús a la exclamación de Pedro frente a la higuera que se había secado, Jesús le dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Un día el Espíritu Santo me motiva a orar por las mujeres que están padeciendo de esterilidad. Y un día yo hago la oración y después, cuando llegamos a mi casa, ya mis hijos estaban grandes. El más chiquito creo que tenía, cuando eso, 18 años, 17. Y me dice mi esposa: me iba a poner la mano en el vientre para que el Señor me diera otro hijo, pero me la quité a tiempo. Digo, qué bueno. Pero ella estaba diciéndome: de verdad yo creí que Dios podía hacer que vientres que ya no parieran pudieran concebir y parir y dar un hijo. Hay que tener fe en Dios. Como dice Jesús, la segunda enseñanza que encontramos es que la fe no es un concepto religioso o propio de quienes aparentan tener relación con Dios, sino que es un fruto que por naturaleza debe estar en la vida de los verdaderos creyentes en Cristo. La fe no es un concepto religioso marginado a un contexto X o Y, sino que es un fruto que debe ser natural, que debe estar presente en la vida de los creyentes. Me gusta una alabanza de una hermana dominicana que habla del lenguaje de fe. Y yo creo que nosotros debemos hablar un lenguaje de fe. Nosotros no debemos hablar un lenguaje de derrota. Nosotros tenemos que siempre en nuestra narrativa, en nuestro discurso, tener un lenguaje de fe, de gente que cree. Por eso le digo, y qué bueno que la hermana testificó, yo le digo a las hermanas que tienen sus esposos inconversos,
Háblale a ese hombre como que ya Dios lo salvó. Háblale en el lenguaje de la fe, creyendo que Dios de aquí a poco transformará su vida, tocará su corazón. Dile: varón de Dios, levántate. Varón de Dios, aquí está el café. Varón de Dios, nos vamos para la iglesia. Y aunque él te diga: yo no soy cristiano, dígale: yo estoy hablando en el lenguaje de la fe. Porque tenemos que incorporar a nuestra vida ese lenguaje de que yo creo en el poder de Dios y yo creo lo que dice la palabra de Dios y yo espero el cumplimiento de todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Estoy hablando de que hay que creer todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que promete la palabra de Dios. Creo que Dios lo va a hacer en mi vida. Porque hemos ido asumiendo la vida cristiana en el marco de una práctica religiosa y no en el marco de la vida en sentido general. Todo lo que pasa en mi vida después que declaré a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, todo está vinculado a Dios, todo está vinculado a las promesas de Dios. Todo. Pastor, y hasta conseguir novia, todo. Conseguir empleo, todo. Conseguir una casa más grande que la que tengo, todo. Cambiar el carro, todo. Todo. En materia de creencias o religiones, muchos se escudan en la apariencia de piedad. Y los fariseos eran un grupo que se dedicaba a eso. Aparentaban cumplir con los mandamientos de Dios de manera exagerada y exhibicionista, pero realmente no creían. Y Cristo, con la frondosidad y la apariencia de la higuera, se estaba refiriendo a ellos que lo estaban atacando inmisericordiamente en esa etapa del ministerio. Los fariseos eran tipo de la higuera frondosa, con muchas hojas y aparentemente fructífera, pero en realidad no lo era. Y Cristo está transmitiendo este mensaje a todos los transeúntes, que esta higuera parecía estar llena de fruto, pero como siempre ocurre, era solo apariencia, no había fruto, porque no había una verdadera fe, no había evidencias de relación con Dios. Yo no me quiero extender mucho, pero la tercera y última lección que encuentro aquí en este pasaje es que el poder de Dios no se manifestará en nuestra vida ni en las situaciones de nuestra vida por las que estamos pasando debido al incumplimiento o desconocimiento de los valores éticos o espirituales que deben estar presentes en la vida del que pide, ora o clama a Dios por un milagro. La gente quiere tener una fe pagana, una fe sin compromiso con Dios, una fe media la ganaria. Tengo problemas, clamo a Dios, le pido a Dios que me resuelva. Y yo tengo fe, pastor. Ay, sí, yo tengo fe. Y vienen a la iglesia para que el Señor los sane de cáncer. Y vienen a la iglesia para que el Señor los sane de una hepatitis C que está en grado avanzado. Y vienen al Señor cuando se le desbarató el hogar, cuando le deben a las 10,000 vírgenes y lo andan buscando para embargarlo. Ahí tienen una fe y tú lo ves, ay, yo tengo fe que Dios. Y yo le digo, ¿y cuál es tu compromiso con Dios? Bueno, yo todavía no he dado el paso, pero yo tengo mucha fe desde chiquito, yo tengo fe, pastor. Y a mí me gustaría decirle, ¿y a mí qué me importa? No se lo digo porque yo soy pastor y los pastores no hablan así. El tema es que la fe tiene que estar vinculada
a los valores éticos o espirituales que deben estar en la vida del que pide, ora o clama a Dios por un milagro. Algunos dirán que esto es una justificación para no dar lo que en primera instancia se ofrece, pero no es así. Jesús siempre, en todas sus enseñanzas, vincula la fe, la manifestación del poder de Dios, a una vida de integridad frente a Dios y sus mandamientos. El problema que tenemos con eso es la concepción pagana que tenemos de la fe. Pensamos que Dios se glorificará en nuestra vida, que su poder va a obrar en medio de todas nuestras necesidades, que nos va a ayudar, que va a estar a nuestro favor, por una de estas tres razones. Uno, porque un día desesperado vengamos a Él a pedirle que nos ayude en un problema sin tener ningún respeto por sus leyes o mandamientos y muchas veces sin creer sinceramente en Él. Otra, porque hayamos pagado una penitencia o sacrificio que obligaría a Dios a responder a nuestros problemas. Yo di una ofrenda especial en el batallatón, Dios tiene que sanarme. Tercero, que Dios vendrá como el mago de la lámpara y actuará en nuestro favor. Dígame, ¿qué usted quiere? ¿Cuál es su deseo? Que mate a la mujer que está seduciendo a mi marido. Y creemos que podemos hacer peticiones que van contra el carácter moral de Dios. Dios puede decidir cortarle la vida a una persona, pero nunca puede ser mi petición: Señor, mata a fulano. Porque eso no va con el carácter moral de Dios. Pero obviamente cuando no hay relación con Dios, nuestras peticiones van a estar ligadas a cosas como esas. Y Jesús nos está enseñando en el pasaje: de cierto os digo, verso 23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice será hecho. Por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tengo que concluir, pero debo decir que el mensaje central de Cristo es que la fe en Dios debe producir frutos extraordinarios, como hablarle a las montañas y esta obedecer hasta echarse en el mar. Todo eso tiene su implicación escatológica, que no es el punto que estoy tocando hoy. Tenía una implicación escatológica con Israel, pero no lo voy a tocar hoy. Ahora, va a depender de uno, no tener o albergar dudas en su corazón. Y segundo, la expresión que Jesús emplea da a entender que aquello que se pide y que se va a conceder en el futuro debe percibirse como si ya se hubiera recibido. Todo lo que pidiere y no dudar en tu corazón y está creyendo que será. Ahora, hay una cosa que nos trastorna la vida: el kairos de Dios. Yo no sé si la hermana que testificó dijo cuántos años tenía orando, pero sí sé que dijo que eran 12 años de cristiana. Vamos a suponer que al año estaba pidiendo por su esposo. Pasaron 11, ¿verdad? ¿Qué quiere uno cuando uno le pide una cosa al Señor? Lo más que uno tiene para esperar es pedidos ya. Uno quiere que eso llegue en minutos, porque uno tiene urgencia. Y uno entiende que es ahora que debe llegar. Y muchas veces Dios tiene que trabajar con nosotros hasta para convertirnos en receptores idóneos de lo que estamos pidiendo. Y se lo voy a poner, les voy a poner un ejemplo. Hay gente que no puede recibir riqueza porque su corazón no está preparado para manejar riqueza.
Hay gente que usted ve pidiendo, Señor bendíceme, y yo sé que tú me vas a bendecir. Materialmente, sobre todo, es que piensan. No quieren bendiciones espirituales, metálicas. Ahora, el Señor probablemente quiere bendecirlos, está dispuesto a bendecirlos, pero tiene que llevarlo por un proceso en el que ellos aprendan a no convertir la riqueza en un ídolo que compita con Dios en la vida de ellos. Tiene que trabajar con ellos para que no se envanezcan, para que no pierdan el control. Porque al final lo que más Dios quiere que pase con nosotros es darnos la salvación y la vida eterna por encima de todas las cosas que podamos tener en esta tierra. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Normalmente nuestra petición o la respuesta de Dios a nuestras peticiones está ligada a una relación con Dios que se evidencia en la conducta en sentido general. Quiero concluir con un par de enunciados. Número 1, debemos ser gente de fe en el sentido amplio de la palabra. Y procurar que esta fe esté presente más allá de los lugares donde expresamos nuestra religiosidad. Esa fe debe llegar con nosotros a todos los lugares. A todos los lugares. Hay que llegar con nuestra fe en Cristo a todos los lugares donde tengamos que llegar. A donde quiera que vayamos. Yo no sé si usted ora cuando se monta en un avión, pero yo oro al salir, yo oro durante, y si hay turbulencia hago retiro de oración. Yo voy con mi fe donde quiera. Yo voy con mi fe al trabajo. Yo voy con mi fe a visitar a la familia. Yo voy con mi fe al hospital donde hay un familiar interno. Yo voy con mi fe donde quiera que yo voy. Es indivisible. Yo soy de Dios y Dios está conmigo. Aleluya. Nuestra fe debe ser puesta en Dios y tener en cuenta el carácter moral de Dios. El trasfondo pagano nos va a impedir tener la revelación de quién es Dios y lo que espera de cada uno de nosotros, sobre todo cuando decimos que somos gente de fe. Dios es santo y es moral. Sus mandamientos, sus condiciones están conectadas con su carácter. No podemos tener fe y al mismo tiempo tener vidas impías. No podemos tener fe y traer vergüenza al Evangelio de Cristo. Eso va conectado. Por último, si tenemos fe en Dios y lo hacemos sin dudar, respetando sus condiciones, debemos tener la seguridad que esta promesa de Jesús se cumplirá en nosotros. Dile a esa montaña, move it. Dile a esa montaña, muévete. Dile a ese demonio, te vas de esta casa. Dile a esa montaña, más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Dile que se mueva. Aleluya. Aleluya. Dile al diablo que te suelte ese muchacho. Dile con autoridad, como un hombre, una mujer de fe. Dile a la montaña, te vas a mover, porque estoy investido de la autoridad del Dios Todopoderoso. En este día he venido para darte esta palabra de fe. En este día he venido para darte esta palabra de esperanza.
En este día he venido para anunciarte que el poder de Dios no se ha cortado. He venido a declararte, dile a la montaña, llámese problema familiar, llámese problema espiritual, llámese problema mental, llámese problema financiero. Háblale. Aleluya. Háblale. ¿Se recuerdan Ezequiel 37? Ezequiel, ¿qué ves? Veo un valle de huesos secos, Señor. Ezequiel, háblale a esos huesos. Háblale que van a vivir. Y pondré carne sobre ellos y pondré vida. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Háblale. Llénate de fe y comienza a hablar en el nombre de Jesús. Y la montaña se moverá. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.